La mañana parecía tranquila hasta que el aire cambió cuando ella cruzó la puerta del concesionario, como si el silencio reconociera un peligro que nadie más veía. Caminó con paso sereno, sin mostrar prisa ni temor, pero cada mirada dirigida hacia ella se volvió más fría que la anterior. Los autos brillaban bajo las luces blancas, pero algo en el ambiente perdía color a su paso, como si su presencia revelara grietas que el lugar llevaba tiempo escondiendo. No pronunció una sola palabra mientras observaba el vehículo que buscaba, y aún así, su calma parecía incomodar más que cualquier reclamo. Nadie entendía por qué su silencio pesaba tanto, ni por qué algunos empleados dejaron de fingir su amabilidad. En ese instante, sin levantar la voz ni exigir respeto, ella hizo que todos notaran algo que no estaban listos para enfrentar. Y aunque nadie lo admitiría, todos sintieron que algo invisible acababa de moverse bajo el suelo. ¡Pon! El murmullo del concesionario volvió a levantarse apenas ella cruzó la puerta, como si todos intentaran fingir que nada había pasado, aunque el aire todavía guardaba el eco invisible de su salida. Algunos empleados hicieron comentarios en voz baja, intentando justificar lo que habían visto, mientras otros evitaban mirarse entre sí para no enfrentar lo que sentían. El dueño caminó hacia su oficina, aparentando seguridad, pero su paso mostraba una tensión que no lograba ocultar. Los clientes que estaban cerca fingieron revisar los autos, aunque sus ojos seguían inquietos, conscientes de que algo incómodo había ocurrido. En ese ambiente tibio y forzado, el silencio dejaba claro que nadie quería admitir lo evidente, y sin embargo, todos sabían que lo de aquel día no desaparecería tan fácil como deseaban. Mientras avanzaba por la calle, su mente no buscaba explicaciones ni excusas para lo ocurrido. Más bien dejaba que el sonido de sus pasos ordenara lo que sentía. No necesitaba levantar la voz ni pensar en venganza, porque sabía que el mundo tenía formas de revelar la verdad sin hacer ruido. Al llegar a su casa, la quietud del lugar la recibió como un refugio, pero también como un recordatorio de que el día había dejado una marca difícil de ignorar. Aunque intentó respirar hondo para dejar atrás el peso del momento, una pequeña parte de ella sabía que algo de lo sucedido aún estaba en movimiento. Algo que tarde o temprano saldría a la luz sin que ella lo buscara. Y en esa tranquilidad que no terminaba de ser paz, se quedó en silencio, dejando que el tiempo le hablara antes de abrir la puerta. Al abrir la puerta, encontró el olor familiar de la casa, que tantas veces la había calmado, pero esa tarde no logró borrar la sensación que traía consigo. Caminó hasta la sala sin decir una palabra, dejando su bolso a un lado como si pesara más de lo habitual. El silencio se volvió aún más profundo cuando escuchó los pasos de su padre acercarse desde otra habitación. Él no preguntó nada al verla, porque ya conocía ese gesto que usaba cuando quería guardar algo para sí. Aún así, su mirada lo dijo todo. Vio cansancio, una herida pequeña que no se mostraba, pero que se sentía. Ella intentó sonreír, aunque sabía que no lograría engañarlo. Y en ese intercambio silencioso, quedó claro que el día aún no había terminado realmente para ninguno de los dos. Sentados frente a frente, ninguno de los dos habló durante un largo momento, como si las palabras necesitaran decidir primero si valía la pena existir. Él esperaba con paciencia, sabiendo que forzar una respuesta solo haría más difícil lo que ella ya cargaba. Finalmente, ella contó lo ocurrido sin adornos ni dramatismo, usando frases cortas que parecían guardar algo más profundo detrás de cada una. Su padre escuchó sin interrumpir, manteniendo una calma que no era indiferencia, sino una fuerza silenciosa que buscaba sostenerla sin presionarla. Cuando terminó, él no hizo preguntas, solo respiró hondo,
como si una decisión hubiera caído suavemente en su interior. Aisha sintió que algo había cambiado en él, un movimiento casi imperceptible que no alcanzó a descifrar, pero que la dejó con un presentimiento difícil de ignorar. En el concesionario, la rutina intentaba recuperar su forma, aunque todos sentían que algo seguía fuera de lugar, como si una sombra invisible se moviera entre los autos brillantes. Los empleados hablaban en susurros, cada uno tratando de justificar sus acciones sin admitirlo abiertamente. Algunos miraban hacia la puerta con cierta inquietud, temiendo que alguien regresara con preguntas que no sabrían responder. El dueño caminaba de un lado a otro fingiendo seguridad, pero sus pasos revelaban una incomodidad que nadie se atrevía a mencionar. Aunque la mañana avanzaba, el ambiente seguía atrapado en la escena del día anterior, como si el eco del silencio de ella no hubiera dejado de vibrar en el aire. Y en esa tensión silenciosa, todos presentían que lo ocurrido no pasaría desapercibido. Aisha caminaba por su habitación con pasos lentos, tratando de ordenar el torbellino que había intentado ignorar. Su silencio nunca había sido un escudo, pero ese día se había convertido en un arma inesperada que aún no entendía del todo. Recordaba cada mirada del día anterior, no con rabia, sino con una mezcla de cansancio y claridad que la hacía ver todo con más nitidez. Se sentó al borde de la cama, respirando hondo, mientras la luz que entraba por la ventana dibujaba sombras suaves en las paredes. Sabía que no podía cambiar lo ocurrido, pero también sabía que algo más estaba por venir. Había una calma extraña en su interior, una quietud que no era resignación, sino la sensación de que el mundo se estaba preparando para mostrarle un movimiento que ella aún no había pedido. En la cocina, su padre la observaba con una mezcla de preocupación y paciencia que solo alguien que conoce el peso del silencio podía sostener. Él no necesitaba que ella dijera nada para entender que el día anterior había dejado una marca más profunda de lo que aparentaba. Aisha abrió el refrigerador sin saber qué buscaba realmente, solo para ocupar sus manos mientras una idea se formaba en su interior. Su padre esperó, apoyado en la encimera, sin presionarla con preguntas. La luz tenue de la tarde se filtraba por las ventanas, dándoles un aire casi suspendido en el tiempo. Todo parecía quieto, excepto la decisión que él llevaba guardando desde que la vio entrar la noche anterior. Y aunque ella aún no lo notaba, esa decisión ya había comenzado a tomar forma. Después de cerrar el refrigerador, Aisha se quedó inmóvil unos segundos, sintiendo la mirada atenta de su padre. No era una mirada dura, sino una que reconocía una herida invisible que ella aún no quería nombrar. Él dio un paso adelante con ese tipo de calma que siempre la desarmaba, y le preguntó si quería hablar. Ella negó suavemente, aunque su gesto dejaba ver que había mucho más bajo la superficie. Él entendió sin insistir, y regresó a la mesa con un aire que ocultaba un pensamiento firme. Ese gesto silencioso, pequeño, pero cargado de significado, hizo que Aisha lo observara con más detenimiento. Algo en él parecía más decidido que de costumbre, algo que anunciaba que estaba preparando una respuesta para aquello que ella había vivido. Cuando terminaron de cenar, el padre de Aisha se levantó con un movimiento sereno, casi ritual, como si la decisión que había estado guardando finalmente hubiera encontrado su momento. Ella lo observó mientras él guardaba los platos sin decir una palabra, consciente de que algo en su comportamiento había cambiado. Él no buscaba discutir ni revivir lo que había ocurrido. Parecía más bien preparándose para algo que no necesitaba explicación. Aisha sintió una inquietud suave, un presentimiento que le decía que su padre no había dejado el asunto atrás como ella creía. Al verlo salir de la cocina con ese paso seguro y silencioso, supo que la calma que él mostraba no era resignación, sino el anuncio de un movimiento
que transformaría lo ocurrido en algo mucho más grande. El día siguiente comenzó con una normalidad engañosa en el concesionario, como si todos intentaran convencerse de que la tensión del día anterior había quedado atrás. Los empleados caminaban entre los autos con movimientos precisos, tratando de llenar el silencio con tareas repetidas que no lograban ocultar su incomodidad. Algunas miradas se cruzaban sin querer, recordándoles lo que habían presenciado. El dueño revisaba documentos sin realmente leerlos, su mente atrapada en la inquietud de que algo pudiera regresar para sacudir su rutina. Aún así, nadie imaginaba que la calma frágil que habían construido estaba a punto de romperse. Mientras el reloj avanzaba con una lentitud casi burlona, todos sentían una inquietud que no lograban nombrar, un presentimiento que parecía flotar en el aire sin forma definida. El sonido suave de un motor elegante rompió la monotonía del lugar, y las cabezas se levantaron casi al mismo tiempo, guiadas por una intuición que ninguno quería reconocer. Desde el interior del concesionario, a través del vidrio impecable, un vehículo oscuro y majestuoso se detuvo con una precisión que parecía coreografiada. El silencio se hizo aún más profundo, como si el aire se contuviera para no interrumpir la escena que estaba por comenzar. Los empleados se acercaron ligeramente a la entrada sin moverse del sitio, atrapados entre la curiosidad y el temor. Algo en la forma en que ese auto llegó les dijo que no era una visita común, que aquello traía consigo un peso invisible. Cuando la puerta del auto se cerró con un sonido firme, todo dentro del concesionario pareció detenerse. Él avanzó con un paso tranquilo que no pedía permiso, pero que de alguna manera lo recibía todo. Nadie necesitaba saber quién era para entender que su presencia tenía un peso distinto, casi magnético. Los empleados intercambiaron miradas llenas de nerviosismo, mientras el dueño intentaba componer una sonrisa que no lograba sostener. La entrada automática se abrió ante él como si lo reconociera, y su silencio llenó la sala con una autoridad suave pero innegable. Cada paso que daba hacía que las dudas de los demás crecieran, como si de pronto todos comprendieran que el episodio del día anterior no había terminado, sino que apenas estaba tomando forma. Él se detuvo justo en el centro del showroom, dejando que el silencio trabajara a su favor. No necesitaba levantar la voz para hacer notar que su presencia exigía respuesta. El dueño se acercó con pasos tensos, cada gesto calculado para mostrar cortesía, aunque su rostro traicionaba algo más cercano al miedo. Los empleados observaban desde la distancia, sin saber si debían intervenir o mantenerse apartados. El ambiente comenzó a llenarse de una expectativa que nadie se atrevía a romper. Entonces él pidió hablar con el dueño de una manera tan tranquila que resultaba más poderosa que cualquier reclamo. La tensión, casi palpable, dejó claro que algo importante estaba por revelarse. Cuando el dueño llegó frente a él, intentó ocultar su nerviosismo con una cortesía repentina que no había mostrado el día anterior. Él no reaccionó de inmediato. Simplemente lo observó con una calma que incomodaba más que cualquier reclamo directo. Después, pidió hablar en privado, pero su tono dejaba claro que lo que iba a decir no era una negociación, sino un acto necesario. Los empleados contuvieron la respiración sin darse cuenta, temiendo que aquella conversación sacaría a la luz algo que todos preferían mantener oculto. Pues, mientras caminaban hacia la oficina, el ambiente se volvió aún más denso, como si cada paso marcara el inicio de un cambio inevitable. Y antes de que la puerta se cerrara, todos entendieron que esa visita no era casualidad. La oficina se cerró detrás de ellos con un clic suave, pero el silencio que siguió fue más pesado que cualquier sonido. El dueño intentó iniciar la conversación con una cortesía ansiosa, aunque su voz temblaba levemente. Él lo escuchó sin mostrar prisa ni incomodidad,
sosteniendo una calma que hacía evidente que no había ido allí a recibir disculpas vacías. Cuando finalmente habló, lo hizo con una serenidad que contrastaba por completo con la tensión que llenaba la habitación. Dijo que no había ido a reclamar, sino a entender por qué su hija había sido tratada de esa manera. El dueño titubeó, buscando palabras que no existían, y en ese instante quedó claro que la fachada del lugar comenzaba a desmoronarse. Aquel encuentro ya no era una simple conversación, era el inicio de una verdad que no podía esconderse. El dueño intentó explicar lo inexplicable, lanzando excusas que se deshacían en el aire antes de llegar a formar una justificación real. Él lo escuchó sin interrumpir, aunque cada palabra del otro revelaba más de lo que intentaba ocultar. No era solo prejuicio, era costumbre, era comodidad. Era una forma de mirar que no necesitaba gritos para herir. Cuando el dueño mencionó que hubo un malentendido, él levantó una ceja con suavidad, como si esa frase fuera suficiente para exponer la profundidad del problema. En ese instante, sin necesidad de elevar el tono, dejó claro que no permitiría que la historia se diluyera en palabras vacías. El silencio posterior fue tan denso que parecía que la oficina entera retenía la respiración. Entonces él habló con esa calma firme que hacía que cada palabra cayera como un peso exacto sobre la mesa. Dijo que había venido con intención de comprar 3 autos de lujo, no por capricho, sino porque confiaba en la reputación del lugar. El dueño abrió los ojos con un asombro mal disimulado, como si la cifra fuera un golpe inesperado. Pero él no terminó allí. Preguntó por qué su hija no había recibido el mismo trato que cualquier otro cliente. La pregunta quedó suspendida, cortante, imposible de evitar. El dueño balbuceó, buscando protegerse detrás de excusas que ya no servían. La verdad se hizo evidente sin necesidad de gritos. Y aunque él hablaba con suavidad, cada frase parecía desarmar al otro con una precisión dolorosa. El dueño intentó recuperar el control ofreciendo disculpas rápidas, intentando suavizar lo ocurrido con la promesa de atención personalizada. Pero él no aceptó el cambio repentino de tono. No buscaba privilegios ni una reparación superficial. Quería que el dueño entendiera lo que realmente había sucedido, no solo lo que temía perder. Su voz seguía siendo tranquila, pero llevaba una firmeza que hacía que cada excusa se desvaneciera antes de completarse. Mientras hablaba, algunos clientes del showroom comenzaron a acercarse con disimulo, atraídos por la tensión que se filtraba por las paredes de vidrio. Nadie sabía aún qué estaba por revelarse, pero todos sentían que estaban presenciando algo que no se vería 2 veces. Cuando el dueño finalmente se quedó sin palabras, él se incorporó con un movimiento tranquilo que llenó la oficina de un respeto involuntario. Dijo que no compraría nada, no porque dudara de la calidad de los autos, sino porque no podía apoyar un lugar donde su hija no había sido vista como persona. La frase cayó como un golpe suave pero definitivo. Al abrir la puerta de la oficina, el silencio del showroom se volvió aún más profundo, como si todos esperaran escuchar lo que diría. Él avanzó unos pasos y, sin elevar la voz, dejó claro que lo ocurrido no podía repetirse. Su calma resonó más fuerte que cualquier grito. En ese instante, todos entendieron que el día había cambiado para siempre. El silencio que siguió a sus palabras se extendió por todo el concesionario como una ola lenta que nadie pudo detener. Los clientes dejaron de fingir interés en los autos y los empleados se quedaron inmóviles, incapaces de ocultar la tensión que les apretaba el pecho. Él se detuvo en medio del showroom, sin necesidad de elevar la voz, dejando que su presencia hablara por sí misma.
Fue entonces cuando dijo que no había venido a buscar un acto de cortesía ni una reparación simbólica, sino asegurarse de que nadie más fuera tratado como su hija. Sus palabras cayeron con una firmeza serena que caló hondo en todos los presentes. No era una amenaza ni un grito, era una verdad que no podía ser ignorada. Y en ese instante, todos comprendieron que el día había dejado de ser uno más. Las disculpas que el dueño intentó ofrecer se quedaron atrapadas en su garganta cuando el padre de Aisha levantó una mano con suavidad, pidiéndole silencio, sin dureza. No necesitaba escuchar promesas apresuradas. Lo que buscaba era algo más profundo, algo que ninguna palabra improvisada podía entregar. Su tono se mantuvo tranquilo, pero cada frase que pronunciaba tenía la precisión de una verdad que se había acumulado por años. Habló sobre respeto, sobre dignidad y sobre la simple humanidad que parecía haberse perdido en aquel lugar. Nadie se movió, nadie respiró con normalidad. Sin levantar la voz, logró que todos en el sitio se sintieran parte del problema, y cada segundo que pasaba hacía más evidente que esas palabras no iban a olvidarse fácilmente. En medio del silencio absoluto, un empleado dio un paso adelante. Aunque su voz temblaba, encontró el valor para disculparse de manera sincera, sin escudos ni justificaciones. Su gesto, pequeño pero valiente, rompió la tensión como una grieta en un vidrio demasiado tenso. Los demás lo observaron sin saber si debían imitarlo o quedarse inmóviles, atrapados entre el miedo y la culpa. El padre de Aisha lo miró con respeto, no como un acto de perdón automático, sino como reconocimiento de alguien que estaba dispuesto a enfrentar la verdad. Ese instante transformó el ambiente. Ya no era solo una confrontación, sino un espejo que todos debían mirar. Y por primera vez desde que el día había comenzado, algo parecido a la honestidad se abrió paso. El padre de Aisha asintió con una serenidad que hablaba más fuerte que cualquier discurso. No necesitaba humillar a nadie ni convertir ese momento en un espectáculo. Su objetivo siempre había sido simple: que la verdad fuera vista. Miró a los presentes con una calma que parecía abrazar el espacio entero, y dejó claro que la dignidad no tenía precio ni dueño. Lo ocurrido ya no podía deshacerse, pero sí podía transformarse en un punto de quiebre para todos los que habían sido testigos. Y mientras daba un paso hacia la salida, la atmósfera cambió. No se trataba de triunfo ni castigo, sino de una verdad que había quedado grabada de forma irreversible en cada esquina del concesionario. Cuando salió por la puerta principal, una sensación de alivio y fuerza silenciosa lo acompañó. No necesitó mirar atrás para saber que el lugar había quedado marcado por su presencia y sus palabras. Mientras caminaba hacia su auto, varios clientes sacaron sus teléfonos, no para alimentar el morbo, sino porque sentían que lo ocurrido debía ser visto por quienes no estaban allí. El dueño observó desde el interior, consciente de que esa grabación revelaría más de él que cualquier anuncio de su marca. Él abrió la puerta del auto con la misma calma con la que había entrado, como si nada de lo sucedido hubiera alterado su equilibrio. Pero todos sabían que algo había cambiado para siempre, no solo en ese negocio, sino en quienes fueron testigos. El video comenzó a circular esa misma noche, y Aisha lo vio sin buscarlo, sorprendida al reconocer la voz serena que llenaba la grabación. Al principio creyó que era una coincidencia, hasta que la cámara mostró claramente a su padre hablando con esa calma firme que ella conocía tan bien. Sintió una mezcla de desconcierto y emoción que la obligó a sentarse. No esperaba que él interviniera, mucho menos de esa manera. Mientras observaba cada segundo, notó detalles que no había imaginado: la tensión del lugar, las miradas incómodas, el peso silencioso de sus palabras. Y aunque una parte de ella sintió alivio, otra
Sintió una punzada de preocupación, preguntándose si él había cargado demasiado por defenderla. El video terminó, pero la sensación de un cambio profundo seguía latiendo dentro de ella. Isha bajó el teléfono lentamente, dejando que el silencio de su habitación se mezclara con las emociones que la rodeaban. No podía evitar sentir un nudo en el pecho, uno que no sabía si era de gratitud, preocupación o ambas cosas. Se preguntó por qué su padre no le había dicho nada. ¿Por qué había decidido enfrentar aquello solo? Mientras caminaba hacia la sala, cada paso parecía llevar consigo una pregunta que no lograba ordenar del todo. Sabía que él siempre había sido fuerte, pero no estaba segura de cuánto había tenido que cargar durante ese día. El pasillo, iluminado apenas por luces cálidas, parecía más largo de lo habitual, como si el tiempo mismo quisiera prepararla para la conversación que estaba por venir. Lo encontró sentado en la sala, revisando unos papeles que no parecía realmente leer. Él levantó la mirada apenas la escuchó entrar, como si supiera exactamente por qué estaba allí. Aisha se sentó frente a él sin rodeos, llevando consigo el peso del video que acababa de ver. No alzó la voz ni mostró enojo, pero su pregunta fue directa, casi suave. ¿Por qué había hecho eso sin decirle nada? Él tardó en responder, como si necesitara medir cada palabra para no quebrar la paz del momento. En ese silencio breve pero intenso, ambos parecían escuchar algo más que sus propias respiraciones, como si el día completo los hubiera seguido hasta ese instante para exigir una explicación. Su padre dejó los papeles a un lado y respiró hondo antes de hablar. No intentó suavizar lo que sentía ni disfrazarlo con humor. Le dijo que no lo había hecho por rabia, sino porque sabía lo que era cargar con silencios que no te pertenecen. Le explicó que no quería que ella viviera lo que él había vivido, que no quería que pensara que debía aguantar siempre con calma aquello que hería sin ruido. Mientras hablaba, su voz no tembló, pero en sus ojos había una profundidad que solo aparece cuando la verdad lleva años esperando ser dicha. Aisha lo escuchó sin interrumpir, sintiendo que cada palabra abría un espacio nuevo en su pecho. Cuando terminó de hablar, el silencio los envolvió de nuevo. Pero ya no era un silencio tenso, era uno que unía, que sostenía. Aisha se inclinó hacia atrás, dejando que sus palabras se asentaran dentro de ella. No sabía qué responder de inmediato, pero sentía con claridad que algo entre ellos había cambiado. No se trataba solo de lo ocurrido en el concesionario, sino de todo lo que él había cargado en silencio a lo largo de los años. Ella se levantó lentamente y se acercó para sentarse a su lado. Un gesto pequeño pero lleno de significado. Él no dijo nada, pero su mirada reflejaba alivio. En esa cercanía tranquila, sin discursos ni promesas, encontraron una forma nueva de entenderse. El concesionario amaneció envuelto en una inquietud nueva, una que no venía del silencio sino de la exposición. El video había corrido más rápido de lo que cualquiera imaginó, y ahora todos hablaban del lugar no por sus autos, sino por lo que habían permitido. El dueño caminaba con pasos cortos y tensos, revisando cada rincón como si pudiera borrar la marca que ya estaba impresa en el nombre del negocio. Algunos empleados evitaban mirarse entre ellos. Otros no sabían cómo enfrentar la culpa que aún se respiraba en cada esquina. Los clientes entraban con una cautela distinta, observando más de lo habitual, como si esperaran confirmar si lo que vieron en la grabación era real. El ambiente ya no era el de un negocio de lujo, sino el de un lugar enfrentado a su propia verdad. La comunidad no tardó en reaccionar. Comentarios, mensajes y publicaciones exigían explicaciones reales, no disculpas preparadas. El dueño intentó lanzar un comunicado que sonaba más a defensa que a arrepentimiento, y los clientes lo notaron de inmediato. En los alrededores del concesionario, algunas personas se acercaban solo para mirar por las ventanas,
como si intentaran entender cómo un lugar tan brillante había escondido una sombra tan grande. Los empleados se movían con cautela, sintiendo el peso de cada mirada externa. Era evidente que el negocio intentaba recomponer su imagen, pero la herida estaba fresca y visible. Y mientras las horas pasaban, quedaba claro que esa historia no se borraría tan fácilmente. Aisha comenzó a recibir mensajes que no esperaba, palabras de apoyo, historias de personas que habían vivido situaciones similares, agradecimientos por algo que ella ni siquiera buscó protagonizar. Al principio no sabía cómo responder, no se consideraba un símbolo de nada, pero mientras leía cada experiencia, se dio cuenta de que su silencio había sido más fuerte de lo que imaginaba. En su hogar, la calma volvía poco a poco, aunque la sensación de que algo profundo había cambiado seguía recorriéndola. No era un triunfo ni una victoria, pero sí una apertura, un reconocimiento que nunca había pedido y que ahora debía aprender a sostener. Y en medio de ese torbellino tranquilo, encontró un extraño tipo de paz. Días después, padre e hija visitaron otro concesionario, más pequeño y sin pretensiones, donde los recibieron con una amabilidad sencilla. Nadie los miró de arriba abajo, ni cuestionó sus intenciones. No hubo tensión, ni silencios incómodos, solo un trato respetuoso que dejó claro cómo deberían ser las cosas siempre. Aisha observó a su padre conversar con un empleado que no sabía quién era él, pero lo trató con la misma atención que a cualquier cliente. Ese gesto simple le recordó algo esencial. El respeto no viene con el dinero, sino con la humanidad. Mientras recorrían el lugar, una sensación de alivio se instaló en ella de una manera que no había sentido en días. Cuando finalmente salieron del lugar, caminaron juntos hacia la calle con una tranquilidad nueva, como si el mundo hubiera recuperado parte de su equilibrio. Aisha miró a su padre y entendió algo que antes no veía del todo. Su calma no era resignación, sino fuerza. Una fuerza que había aprendido a usar sin ruido, sin necesidad de imponerse. Él la miró con una sonrisa suave, la clase de gesto que dice más que cualquier frase larga. En ese cruce de miradas, ambos comprendieron que no podían cambiar el pasado, pero sí construir algo distinto hacia adelante. La historia que había comenzado con un momento doloroso terminaba allí, no con rencor, sino con una certeza. La dignidad nunca vuelve a ser pequeña, después de que alguien decide ver.